Inés de Padilla nace en 1469, una mujer que a lo largo de su extensa vida estudiará en la Universidad de Salamanca, donde no ha habido sitio para el sexo femenino, salvo algunas excepciones. Llegará a entrar en la corte de los Reyes Católicos. Inés participará en la revuelta de los comuneros y será amante de Juan Padilla. Sí, por extraño que les parezca, Inés de Padilla, Leonís, tiene una vida intensa y de gran longevidad. Leonís, vida de una mujer, de Andrés Ibáñez, publicada por Editorial Lumen. Andrés, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. Muchas gracias. Pues gracias a ti. La historia arranca en una España que sufre un frío invierno en guerra y por las callejuelas de la Latina en Madrid, alguien camina con paso decidido hacia el Palacio de Calas. Yo quiero que cuentes lo que tú quieras contar, para no desvelar nada. Bueno, esas primeras páginas a las que haces referencia, que empieza en un Madrid en guerra, etcétera, fue lo último que escribí, porque yo quería que el lector, cuando empiece a leer el libro, no se encuentre, de pronto se encuentra en el siglo XV en la Universidad de Salamanca y piense, esto va a ser un libro en el siglo XV, madre mía, qué lejos, qué remoto, ¿no? Entonces yo, en esas primeras páginas, esa pequeña introducción, quería como darle esa entrada de decir, no, es que hay más. Eso es. Es que hay más, hay más misterio, ¿no? Aparte de que aparecen ahí dos retratos, ¿no? Dos misteriosos retratos. Entonces, hay una historia, espérate, ¿no? Paciencia. Que hay que seguir leyendo sin ansiedad. Hay que disfrutar de la historia. Bueno, sí, eso. Por supuesto. Si se puede, siempre, ¿no? Seguro que sí. Pero, ¿quién es Inés de Padilla, Andrés? Pues, qué sé yo, una mujer que surgió dentro de mí en un momento y de pronto la veía con toda claridad. En un principio me interesaba mucho, sale de tantas cosas, me pregunté de dónde sale este libro. Sale de mi interés y pasión y fascinación con Orlando, de Virginia Woolf. Pero sale de muchos sitios. Por ejemplo, empecé a leer he leído muchos libros para escribir este libro, una biografía de Beatriz Galindo, y de repente me la podía imaginar a Inés. Tiene mucho de Beatriz Galindo en un principio, ¿no? Y sale, no sé, físicamente como es y con su carácter, pues ahí salió sola. Los personajes salen solos, ¿no? Muchas veces es como, hay un momento en que aparece aparecen muchos personajes, el cardenal, el ayuda de cámara en el siglo XVIII, etc. Es un personaje que yo nunca había pensado, ¿no? El cardenal sí lo había pensado. Esto es otro de los orígenes del libro. Estaba yo en Roma, en Villa Borghese, y entonces, entrando en ese palacio, que es un palacio cardenalicio, en la entrada de repente yo tuve como esas imágenes que uno puede pensar que son recuerdos de otra vida, y de repente me vi como un cardenal romano en el siglo XVI, un cardenal renacentista, muy poderoso, un hombre muy soberbio, con un gran amor por las artes, con mucho poder. Y dije, pues yo tengo que escribir un libro. Y al final el cardenal ha entrado en el libro. Quiero decir que un libro sale de toda tu vida, de muchas cosas. Y de ahí sale Leonís, que es la vida de muchas cosas y de muchas personas, porque tiene una vida, no voy a decir eterna, pero sí una vida muy, 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 muy larga, muy extensa. En ella va a vivir experiencias increíbles, porque estamos hablando del siglo XV y cómo va avanzando la historia, el progreso, que luego iremos hablando de eso, pero es una vida increíble, alimentada de todo, alimentada y sufrida, porque claro, haces también referencia a varios personajes, a varios hombres de los que ella se enamora. Tiene una vida amorosa, sexual, matrimonial, pero claro, ella sigue viviendo y eso mismo la va enriqueciendo. Sí, yo cuando pensaba en este libro, que no se parece, yo creo que a nada que yo haya escrito antes, pues pensaba que era una cosa imposible, ¿no? Me veía a mí mismo escribiendo sobre los Reyes Católicos, sobre Isabel la Católica, y yo pensaba, ¿cómo voy a hacer yo eso, no? ¿Cómo
voy a hablar de los comuneros? ¿Cómo voy a hablar de todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo voy a escribir yo sobre el siglo XVII o sobre el siglo XVIII? Si yo no sé nada de eso, además, ¿cómo puedes hacer que sea creíble y que sea verdad? Entonces era la propia dificultad lo que me atraía, ¿no? Ese reto. Hemingway decía que un escritor siempre tiene que intentar hacer algo que nunca haya sido hecho antes y que si tiene suerte, pues lo conseguirá. Entonces, esa es la idea, ¿no? Hacer algo que es muy difícil o incluso imposible, ¿no? A ver si lo puedo hacer eso, ¿no? Eso es la droga de escribir, ¿no? La adrenalina. Lo conseguiré hacer esto, que sí, pues muchas veces no lo consigues y el libro se queda ahí muerto, ¿no? O sin terminar. Sí. Personajes, por ejemplo, Don Luis de Flores, ¿qué me puedes decir de este personaje? Pues no tengo ni idea, no lo sé. Es que el problema de este libro es que yo no quiero contar mucho, o sea, me gustaría hablar extensamente de cada personaje, pero no quiero contar la trama, no quiero contar. Don Luis de Flores creo que hay una evolución de los dos. De hecho, hay dos novelas. Hay la novela de ella y hay la novela de él, pero la novela de él no está, porque de la vida de él solo sabemos por cosas que él cuenta de vez en cuando, ¿no? Y cuando él cuenta su vida, la cuenta como una sucesión de vidas, ¿no? Habla de su familia, de sus primero hubo un Flores que fue pirata, hubo un Flores que conoció a Mozart, hubo un Flores que fue mago, hubo un Flores que fue etcétera, ¿no? Que luchó en la batalla de los Helves, etcétera. Ahí hay otra novela que incluso he pensado, la escribo y pienso, no, esa no. Pero bueno, Luis de Flores es también hay una persona que pasa a través del tiempo y que se va transformando con el tiempo, ¿no? Sí que hablas por lo menos en la sinopsis, que es una mujer que acompaña a Juana la Loca, una mujer que no la dejaron reinar, la encerraron. Bueno, mi idea, una de las ideas era, cuando a mí se me ocurrió la idea de escribir este libro, era escribir una historia de las mujeres en España. Y entonces yo quería hablar de muchas mujeres históricas, pero claro, lo que tampoco podía hacer es hacer una lista de mujeres importantes y que conozca a Santa Teresa, que conozca a la duquesa de Éboli, que conozca a todas. No, eso no puede ser. Tiene que tener distintos ritmos y distintos... Pero lo de Juana de Castilla me interesó mucho este personaje. Me interesó también mucho Isabel la Católica, ¿no? Porque es un poco simbólico de una cosa que pasa en nuestra historia, ¿no? Que si uno piensa en Isabel la Católica, pues hay que decir que es un horror, que hizo la guerra contra los árabes, que expulsó a los judíos, que creó la Inquisición, o sea, un horror, el mayor horror, ¿no? Si tú eres una persona progresista, etcétera, eso. Pero claro, es que Isabel la Católica es muchas cosas. Isabel la Católica, en cierto modo, fue la creadora del país en el que nosotros vivimos. Y además es muy curioso porque ella, claro, fue reina, pero fue reina porque era una mujer excepcional. Su hija, Juana, le tocó por la herencia, porque murió su hermano, etcétera, le tocó ser reina. Pero ella no era una mujer así, ella no era una mujer con un carácter deslumbrante, con un poder tremendo. Entonces nunca la dejaron ser reina y está la historia esta de que estaba loca. Yo me he leído he leído 3 biografías y hay sobre todo una biografía de Bethany Aram, de una investigadora que, como siempre, es anglosajona, y donde da una visión muy, muy interesante de Juana y explica su supuesta locura, ¿no? Y claro, es que todas las mujeres de la historia, cuando se habla de todas las mujeres de la historia, siempre son o locas o prostitutas, ¿no? Escritoras, reinas, da igual. Eso siempre ha sido la acusación. Juana, la pobre prostituta, no era, entonces loca. Claro. Algunas las dos, ¿no? Entonces, claro, ella sí, aquí sigue muy de cerca la historia. En algunos momentos se separa. Aquí ella se hace dama, porque ella conoce a Juana desde que Juana era niña. Se hace dama de ella, se va a vivir con ella a Tordesillas y ahí llega la rebelión de los comuneros. Y en algunos momentos sigue muy de cerca la historia, en algunos momentos no, se aparta de la historia y hay episodios así como más personales, digamos, o incluso más, no, fantásticos no, porque todo es histórico, todo lo que pasa es.
Es histórico. La historia nunca ha sido contada igual a ojos de un hombre que de una mujer. Bueno, las mujeres han tenido muy pocas ocasiones de contar la historia. O sea, ninguna, ¿no? La historia la han contado siempre los hombres. Así es. Si intentaban contarla, se ocultaba. Por ejemplo, hay un discurso que se conserva de Juana de Castilla, que es un discurso que ella dio cuando los comuneros la quisieron convertirla, pues, era la reina, en realidad, la reina del país, era la reina de Castilla. Entonces se conserva este discurso y yo lo he puesto tal cual, y me interesa mucho esa forma de hablar, porque ves que es una forma, lo ves en Santa Teresa, ¿no? Es otra forma de usar el lenguaje. Llegados a este punto, no sé qué es machista. Si decir que las mujeres usan igual el lenguaje que los hombres, lo cual es cierto en muchas ocasiones, o decir que lo usan de manera diferente. Yo creo que hay una forma femenina de usar el lenguaje, que es diferente. Y yo creo y la he reivindicado mucho en este libro. Y creo que en la literatura española es como es, en parte porque hay ha habido pocas escritoras, hasta tiempos recientes. Sí, porque además Leonís tenía también un amor por la literatura. Bueno, esa era otra cosa, ¿no? Yo quería hacer... Leonís no es su nombre, Leonís es el nombre... Inés de Padilla. Es el nombre de una isla que no existe, pero ahora existe en mi libro. Y es una isla que viene de los relatos del rey Arturo. Esa isla de Lyonés, que es una isla mágica donde están las manzanas de la eterna juventud. En España, Lyonés se llama Leonís. En los relatos artúricos, en las novelas de caballerías antiguas, aparece el nombre de Leonís. Y siempre está asociado con ella, y en un momento, cuando ella es actriz, se pone de nombre artístico Leonís. Y entonces ya se me ha olvidado qué era lo que me habías preguntado. El amor por la literatura. El amor por la literatura, sí. Bueno, claro. Yo también pensé, bueno, como yo estaba siguiendo Orlando de Virginia Woolf, era un poco el cañamazo, ¿no? Entonces, Orlando es una especie de historia de la literatura inglesa, más o menos. Entonces yo pensé, bueno, vamos a hacer un recorrido por la literatura española. Y también, claro, yo en eso sí que llevo toda la vida reflexionando, leyendo. Y yo quería poner ahí un poco una visión de ciertas cosas, ¿no? Y claro, ella es escritora. Ella sí. Empieza a escribir, pues como casi todos los escritores españoles, cuando está encerrada allí en Tordesillas con la reina Juana, que están allí años y años de aburrimiento total, que era la vida de las mujeres, sí, las que tenían la suerte de no ser pobres y no tenían que trabajar y ser esclavas, pues estaban aburridas. Entonces ella se pone a escribir, es una escritora y está 500 años escribiendo un libro, igual que Orlando. Está escribiendo. Bueno, que sí. no puedo contar tanto. No cuentes más. No cuentes más. ¿Por qué hasta el siglo XXI? Vamos a dejarlo ahí. Porque... Querías traerla a la actualidad. Bueno, claro, es lo que tiene sentido. Sí. Pero creo que lo cuentes tú. Es lo que tiene sentido, que una mujer que ha pasado, por ejemplo, por usar este elemento, que ha pasado por todas las formas de vestir, llega un momento en que se va al Cabo de Gata a hacer nudismo, ¿no? Ahí ya no hay forma de vestir. O sea, hay un cambio, ¿no? ¿Por qué termina a las puertas del siglo XXI? Bueno, porque es cuando nosotros todavía teníamos esperanzas en el siglo XXI, ¿no? Y podíamos imaginarnos que el nuevo milenio, etcétera, ¿no? Algo va a cambiar, ¿no? Y luego, claro que cambió. Ya lo creo. Pero no lo que nosotros pensábamos. Hay un personaje que lo voy a aprovechar, que es María de Maeztu. Sí. Que en este argumento que decías antes, de que en realidad es una historia de las mujeres, sí. Bueno, pues de cómo estaban representadas en la sociedad, ¿no? María de Maeztu es un personaje muy importante en ese sentido. Sí, bueno, María de Maeztu es una de las muchas mujeres que aparecen, historias que aparecen en la novela. A mí me pasa una cosa curiosa, que yo me pongo, por ejemplo, aparece María de Maeztu y entonces yo me meto a investigar en su vida, a ver imágenes, fotos, y de repente
me imagino que sé cómo hablaba, me imagino que sé cómo se movía, me imagino como que sé que conozco sus gestos. Totalmente imaginación, ¿no? Y entonces sí, María de Maeztu es muy importante en la novela, pues por la importancia de la institución libre de enseñanza, del krausismo, y también pues por algo que fue otra de las cosas que me llamó, que me hizo escribir este libro, fue leyendo un libro de Elena Fortún, un libro de Elena Fortún y Matilde Ras, hablaban del círculo sáfico, el círculo sáfico de Madrid. Y yo jamás había oído hablar de esto, ¿no? Del círculo sáfico. Y claro, el círculo sáfico era un círculo de mujeres que eran lesbianas, que eran escritoras, que eran artistas, asociado con la generación del 27. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Me puse a investigar. Y yo quería escribir sobre eso, quería escribir sobre esas mujeres a las que María de Maeztu pertenecía también, ¿no? Y lo que me sorprendió es que también eso me parecía imposible, ¿no? Meterme en ese mundo, ¿no? ¿Y ese mundo qué es? Y luego, claro, ese mundo pues es un mundo grande, real, con muchas, por ejemplo, los escritos de Victorina Durán, que escribió 3 libros autobiográficos contando cómo era. Rosa Chacel también cuenta algo. Rosa Chacel, por ejemplo, una gigantesca escritora que... No, olvidada yo no diría, pero vamos, a lo mejor no tiene el sitio en la historia y literatura que le corresponde, porque Rosa Chacel es realmente la primera escritora modernista que hay en España, ¿no? Modernista en el sentido anglosajón, o sea, no en el de Rubén Darío. Entonces, me interesaba mucho ese mundo. Y mi gran sorpresa es que al entrar en el círculo sáfico, todas estas mujeres que o bien eran lesbianas, tuvieron relaciones lésbicas con otras mujeres, pues luego hay una cosa como de decir, no, es que eso nunca pasó, es un mito, es mentira. Yeah. Y esto me lo he encontrado una y otra vez en la historia de España. O sea, cualquier cosa que ha pasado es mentira, nunca ha pasado, es un invento, no hay pruebas. Pero ¿qué pruebas quieres? ¿Qué pruebas necesitas? O sea, entonces hay países como Inglaterra, por ejemplo, que se dedican a hacer mitos de su historia y convertirlo todo en relatos, en narraciones, en leyendas, todo desde el principio. Y luego otro país como el nuestro que se empeña en decir que nada ha pasado, que nada es verdad. Incluso le pasó a Cristóbal Colón. O sea, esto es una cosa que Cristóbal Colón empezó un montón de gente a decir que él no había sido el que había descubierto América. Empezaron a atribuirse a otros el descubrimiento y por eso su hijo escribió una biografía, la biografía del almirante. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué es todo? Es una cosa, no sé, de esa incredulidad, no sé cómo llamarlo, ¿no? Poco valor también, darle poco valor a las cosas. Bueno, sí, una cosa que yo decía en el libro, que no es una cosa que yo pensara, pero salió así del libro, quizá lo dice Inés, no sé. La historia de España es la historia de la vergüenza que sentimos los españoles ante nuestra historia, ¿no? Desde luego. Poco conocido, además, porque se oculta todo. Vamos a terminar con la portada. La Fornarina. ¿Por qué esta portada, Andrés? Bueno, creo que es una portada muy bonita. No, sí, no he dicho que no. Creo que es una portada muy bonita. Además, la modelo era hija de panadero. Ah, no lo sabía. No lo sabías, pues yo te lo digo. Y Fornarina es harina. Sí. Bueno, estuvo oculta porque, claro, la mujer se luce desnuda y, mira, te voy a contar más cosas. Tenía un anillo que alguien lo corrigió porque era un anillo de casado y esto era un amor oculto. Esto fue un retrato de amantes. Y bueno, es muy bonita, no he dicho que no, he dicho que por qué. Bueno, si es una vida de una mujer, se supone que debería haber como un retrato en la portada. Claro, ¿no? Que sí. Bueno, pensamos en diferentes retratos de mujeres del siglo XV, del siglo XVI, y al final pues encontramos este de Rafael y creo que se podría parecer físicamente a Inés, porque es morena, tiene los ojos oscuros y se podría parecer a ese retrato que se hace Inés, que se hace ella, sí. Que se hace un doble retrato, ¿no? Sí. Y bueno, lo curioso es que Rafael pintó este retrato hace unos 500 años, ¿no? Y
ahora en las redes este retrato está censurado, ¿no? Porque le ponen unas estrellitas, ¿no? No sabía. En el pecho, ¿no? Porque en las redes ahora no se tolera, entonces es curioso, ¿no? O sea, Bueno, no avanzamos, ¿no? no. En algunas cosas vamos demasiado deprisa y en otras no avanzamos. Pues un placer, Andrés, esta historia, este personaje que abarca tantos y tantos, y un placer este recorrido por la historia intensa que te has tenido que documentar tremendamente, sobre todo en algunos siglos. Bueno, mucho, todo lo que he podido, pero no tanto, porque si me hubiera puesto 3 años a leer y a documentarme, a lo mejor no habría escrito el libro. Pues lo dicho, un placer y muchas gracias por este ratito. Muchísimas gracias. Gracias a ti.